hablando en términos generales de poda, podamos para regular la forma y la estructura de los árboles, cuando estamos en formación para acortar el periodo improductivo, para buscar un equilibrio del árbol en cada añada y de alguna manera para que el árbol sea lo más eficiente posible a nivel vegetativo. Cuando hablamos de poda en frutales tenemos que estructurar en diferentes tipos de poda. Podemos hacer una segmentación en función de la edad del árbol. Si es un árbol joven en formación, sería una poda de formación. Si es un árbol adulto, pues una poda de producción o, en algunos casos, poda de renovación. También tenemos que hablar del tipo de poda en lo que se refiere a los momentos en los que se realiza. Podemos hacer podas en verde o podemos hacer podas en seco. Y también con la herramienta con la que las realizamos, y este tipo sería mecanizado o manual. Uno de los tipos de poda que hay que realizar en almendro en seto es la poda de formación. El objetivo es construir una pared de muchas ramificaciones desorganizadas que ocupen el espacio entre plantas y en altura, conteniendo la anchura para que el seto definitivo no sea mayor a 80 centímetros y la altura la definiremos en relación al potencial productivo de cada parcela. En este caso estamos en una plantación de un año de planta penta autoenraizada con riego de apoyo. No se ha realizado ninguna intervención y ahora en invierno lo que toca es volver al árbol a lo que sería la estructura primaria. Para ello tendremos que dejar 50 centímetros, 55 máximo, de tronco limpio, ¿vale? Entonces tendremos que recortar todas estas ramas para que el día de mañana, cuando pase la máquina cabalgante a recolectar, pueda cerrar perfectamente y no caiga almendra al suelo. Posteriormente haremos otras intervenciones hacia las ramas que salen fuera de la línea de plantación, de tal manera que contengamos esa anchura, y haremos unos rebajes en las ramas que se han ido demasiado largas. En este caso, como no se ha hecho ninguna intervención durante todo el primer verde, el árbol se ha abierto hacia la calle y tenemos que reconducirlo para buscar que ocupe el espacio entre plantas y que vayamos construyendo diferentes pisos en altura. Con lo cual pues nos vamos a ir eliminando las ramas que salen a la calle y recortando las que quedan en el plano. Al final el objetivo es crear una primera estructura de la cual van a salir nuevas ramificaciones que luego ya podremos intervenir de manera mecanizada con despuntadoras tipo viña en verde. Con la formación del almendro en seto, en este caso estamos en una plantación que está en segundo verde. Se hizo una poda de invierno estrechando la pared, hemos dejado que vegete. Hay que tener en cuenta el comportamiento de cada variedad. En este caso es una variedad que ramifica bien y lo que correspondería intervenir sería dar cortes laterales para volver a estrechar la pared y favorecer el desarrollo de ramas en estos huecos y en altura, con el objetivo de terminar el ciclo en la pared formada. El árbol crecerá en altura y entonces tendremos que hacer una intervención en altura para favorecer un nuevo piso de ramificaciones. Esto está también muy condicionado a la variedad en función de cómo se exprese vegetativamente. Hay variedades que ramifican fácilmente, los despuntes se desplazan un poco en altura, y hay otras variedades que no ramifican tanto y hay que provocárselo mediante despuntes más bajos, como 40 centímetros. El árbol te va a ir diciendo si con sus ramificaciones está ocupando el espacio y en ese momento es cuando intervenimos. En este caso, probablemente en mes y medio tengamos el árbol aquí y entonces pasaremos a rebajar para favorecer ramificaciones que ocupen
perfectamente el espacio. La mecanización de la poda tiene como objetivo principal aumentar la rentabilidad y la productividad de una plantación. Evidentemente también facilitamos la recolección a través de las máquinas cosechadoras. Conseguimos mantener su volumen dentro de unas dimensiones limitadas. Más adelante hablaremos de la reducción de gastos y rentabilidad de esta labor. En cuanto a la poda de formación se refiere, en explotaciones de gran tamaño y sobre todo durante los 2 primeros años de crecimiento del seto, se optará por una prepodadora tipo túnel, o bien tipo L, que puede realizar cortes tipo tijera o de cuchilla rotativa. Con esto conseguimos reducir pases y horas de trabajo, aunque también se podrá utilizar una podadora de discos. Cuando hablamos de podadora tipo tijera, conseguimos un corte más limpio. No obstante, por contra, nos encontramos con que algunas ramas quedarán sobre las copas del seto y su velocidad de trabajo puede ser ligeramente inferior. Por otro lado, con podadoras tipo túnel o en L se pueden equipar pequeños discos intercambiables, discos dentados para los cortes en seco y discos tipo aspas para las podas en verde. Esta configuración de los discos son muy recomendables para grandes explotaciones, en las que queremos sacar la máxima rentabilidad durante los 2 primeros años de crecimiento. Cuando la planta ya es adulta, con ramas de mayor grosor y dureza, usaremos prepodadora de discos. Cuando tenemos ya el seto en plena producción y formado, las intervenciones en verde que hay que realizar serían, por un lado, laterales si el seto se abre mucho para favorecer entrada de luz y control sanitario, y por otro lado, el estrechar y rebajar la altura por el mismo motivo, para favorecer sobre todo la entrada de luz en zonas que el año que viene tienen que ser productivas. En este caso hay que tener también en cuenta el tipo de maquinaria que va a recolectar, porque en función de la máquina puede tener una altura u otra. Al mismo tiempo hay que considerar si es un cultivo en secano o en regadío, porque no es lo mismo seto en Rupa 20 que puedas ir a máxima productividad, que puedes subir incluso a 3 metros, que un seto en secano con autoenraizado que tienes que ir a 1,60 m, 1,80 m, 2 metros máximo. Las variables son muchas, pero el concepto es el mismo. Al final hay que tener setos estrechos, porosos, que ayuden a mantener la iluminación, la ventilación del árbol y que haga de este un árbol eficiente y sostenible. Bien, el objetivo de esta intervención en verde en un seto en plena producción es el que se observa en esta pared, es mantener un seto estrecho, ventilado y perfectamente iluminado. De esta manera lo que conseguiremos es que el próximo año todas estas ramificaciones hayan podido tener una buena inducción y puedan tener un potencial productivo elevado. Lo que respecta a la anchura del seto en plena producción, hay que diferenciar si es secano, si es riego de apoyo o si es riego a necesidad del cultivo. En función de estas condiciones iremos a setos un poco más anchos o un poco más estrechos y alturas un poco más altas o más bajas. En secano riguroso hablaríamos de anchuras 50-60 centímetros y alturas máximo 2 metros en función de las condiciones de suelo clima que tenga la parcela. Cuando hablamos de seto en regadío, hablaremos de anchuras máximo 80 y alturas máximo 3 metros, que son lo que nos limita las actuales máquinas cabalgantes que realizan la recolección. La poda de producción o fructificación o en seco, que normalmente se realiza entre los periodos de noviembre y febrero, cuando el árbol está parado, en almendro en seto, los objetivos serían, en primer lugar,
volver al árbol, a la estructura, al perímetro productivo que limita sobre todo la máquina que va a recolectar. Si esta podríamos decir que estaría en dimensiones en torno a 2,70 a 3 metros en función de la maquinaria y anchuras medias de 80 centímetros. Podemos tener una base un poquito más ancha, pero tenemos que terminar el árbol con una estructura piramidal más estrecha, de tal manera que favorezcamos la perfecta iluminación de toda la pared del seto. También hay factores que nos van a condicionar esa anchura y esa altura, como sería el potencial productivo relacionado con las condiciones edafoclimáticas y los recursos hídricos que se tengan en la parcela, porque no es lo mismo un seto en regadío que un seto en secano con riego deficitario. Para ello tendremos que dimensionar en función de estas características. En términos generales, cuando tenemos riego, dotaciones por encima de 4.000, 5.000 metros cúbicos, hablaremos de anchos de 80 y alturas 2,70 a 3 metros. Cuando nos bajamos a secano hablaremos de 70 centímetros de ancho y alturas de 1,80. Cuando hablemos de riegos intermedios estaremos hablando de 70 centímetros y 2 metros, 2,20 metros de altura. Esta poda se realiza de manera mecánica. Para ello se utilizan máquinas y equipos de disco. En este caso en concreto estamos en una explotación con un almendro de la variedad soleta, autoenraizada, con un riego de apoyo que está entre 700 y 1000 metros cúbicos, con lo cual las dimensiones de esta pared van a ser 70 centímetros de ancho y una altura de 1,90 metro. Para ello vamos a utilizar la prepodadora de discos, buscando unos cortes laterales que eliminen la estructura que se ha desarrollado durante el ciclo vegetativo y estrechar la pared, y pasaremos de forma inclinada por aquí para recortar a la altura de 1,90 metros, de tal manera que favorezcamos la entrada de la luz, porque la clave tanto en secano como en regadío, en setos de almendro, es crear una estructura de ramificaciones, pero que sea porosa para que pueda entrar perfectamente la luz y ventilada, que esto nos ayudará también a controlar todos los temas sanitarios. Para la poda de formación y de producción existen numerosos tipos de máquinas capaces de efectuar una buena labor. En este caso hemos optado por una prepodadora de 5 discos que nos permite realizar el corte tanto en altura como de los laterales. Tienen un alto rendimiento gracias a su facilidad de manejo, con posiciones de más de 250 grados de recorrido. Su accionamiento es hidráulico e incorporan motores hidráulicos individuales en cada uno de los discos y por tanto con ausencia total de poleas y correas. Se pueden configurar con movimientos hidráulicos desde cabina para que realice el corte indistintamente por ambos lados, el lado derecho o el lado izquierdo del tractor, cortes verticales como cortes horizontales, arrojando las ramas cortadas hacia la misma calle o la contigua. Además, existe la posibilidad de incorporar un kit para la desinfección de las heridas de poda, aplicando productos que ayudan a la cicatrización del corte al mismo tiempo que se está realizando la labor, o incluso podemos utilizar discos especiales de acero al boro para evitar la posibilidad de que exista necrosis en la planta. Se pueden instalar en tractores con potencia mínima de 60 caballos y son capaces de trabajar a altas velocidades. En circunstancias normales podemos alcanzar hasta 12 km por hora obteniendo unos resultados de corte perfectos. Si el terreno lo permite, para mejorar la rentabilidad, se puede realizar con una máquina con 2 brazos, la cual te permite podar ambas caras de una calle en un solo paso. Además de la máquina de disco, se pueden encontrar otros equipos que realizan un corte tipo tijera. Estas pueden ser de un brazo que, al igual que las de disco, permiten movimientos hidráulicos desde la cabina, para adaptar el corte vertical o topping. También existen otras máquinas tipo túnel que realizan el corte lateral y en altura de forma simultánea. Sus brazos verticales para el corte lateral disponen de cuchillas de corte tipo tijera, mientras que el brazo horizontal permite realizar el topping mediante discos intercambiables. Todos sus brazos se regulan mediante movimientos hidráulicos adaptándose a la medida de la planta que se desee, incluso pudiendo realizar cortes oblicuos. Los
los gastos de gestión de la poda en una plantación de almendro de un marco de 6×6, durante el primer y el segundo año de formación, podemos decir que está en torno a 70 horas por hectárea, lo que viene a ser unos 9 jornales aproximadamente. Esta misma labor de poda en una plantación de almendro en seto nos encontramos con unos gastos iniciales para el primer y el segundo año de en torno a 15-18 horas por hectárea, combinando aquí poda manual y poda de disco. Como dato, decir que en este caso hemos trabajado con la prepodadora de discos a una velocidad de unos 8 km/h, lo que se traduce en un rendimiento de casi 3 hectáreas hora.